Bueno, me habían pedido hacer una guía de los equipos que ocupan cada una de las expediciones. Ahora tengan en consideración, cada equipo hace un mínimo de 700.000 a 1.000.000 y más en cada una de las expediciones. Sí tienen bastante inversión de equipamiento y de molas en algunos casos, pero encuentro que es una buena inversión a largo plazo. ¿Por qué? Por todos los materiales y opciones de cambio de estadística que dan las expediciones. Además de que, si bien al comienzo de cada mes está la posibilidad de hacer expediciones rápido porque todos quieren terminar las recompensas, hay épocas en que la gente no entra si no han avanzado una expedición y sobre todo si han hecho un puntaje decente, o sea, por lo menos unos 500, 600.000. ¿Para qué? Para que la gente pueda entrar a iniciarla. Si no lo han hecho, la gente no va a entrar y van a quedar ahí. Tendrían que terminarla cada uno. Y para poder terminar y que no se pierdan, tienen que hacer por lo menos 600.000 de entrada para poder usar las tres entradas y poder completarlas. Así que siempre es una buena inversión. Voy a empezar con la expedición de planta. Como todas las expediciones, siempre lo importante es que tengan el tanque, un sanador y que dé un buff de ataque, y en este caso un DPS y un personaje que meta los efectos negativos. Ahora, el mejor tanque para esta expedición es Cecilia. ¿Por qué? Principalmente, ¿por qué? Porque puede colocar la inmunidad, que es bueno para evitar los venenos que mete el jefe, y sobre todo por la segunda habilidad. ¿Por qué? Porque puede quitar un buff, por tanto le puede quitar el buff de ataque que va a tener el jefe, además de disminuir el ataque para que pueda aumentar la supervivencia del equipo. Y el debuff, uno de los debuffs más importantes en las expediciones es el de disminuir la velocidad. ¿Por qué? Porque recuerden que solamente tienen 7 turnos del jefe antes de que se acabe la expedición. Por tanto, entre más turnos tengan ustedes en relación a los del jefe, es mucho mejor. El debuff de bajar la velocidad y el de romper la defensa son fundamentales. Entonces ella tiene todos los debuffs que se necesitan. ¿Por qué? Porque la S1 puede romper la defensa. Esto combinado con el de la segunda habilidad, la hace el mejor tanque para esta expedición. Ahora, ¿cuáles son los reemplazos que pueden utilizar? Pueden ser Raz, que es también un muy buen tanque, por lo mismo, porque puede aumentar la supervivencia del equipo con el tema de el aumento de la defensa, con la S2 que hace el ataque dual y puede romper defensa, y con la primera habilidad que puede quitar un buff. O bien pueden usar a Lilias, pero a Lilias les recomiendo que tenga las habilidades apagadas. ¿Por qué? Porque lo único que necesitamos de ella es que haga los ataques duales. La S2 no nos sirve porque no se puede provocar al jefe, y la S3 normalmente cuando limpia los debuff no nos sirve mucho porque no alcanza a coordinarse cuando el jefe mete los venenos. Ahora, en cuanto a las estadísticas, recomiendo que tenga bastante velocidad para que puedan circular rápido. ¿Por qué? Porque en esta no pueden ganar presteza durante la pelea por el debuff que mete el jefe, que es algo permanente y que lo impide. En cuanto a la defensa, no necesitan tanta defensa como la que tengo yo en este caso, pero sí tienen que tener un aguante bastante decente, o sea, por lo menos unos 1.300 de defensa como mínimo y sobre 20.000 de salud. Sí o sí, efectividad sobre 85%. ¿Por qué? Por el 100 que tiene el jefe y el 15% innato. Ahora, el equipamiento especial, en el caso de ella, tiene que ser el de la segunda habilidad para disminuir la velocidad. En cuanto al artefacto, yo tengo el ascenso del monarca, pero puede ser cualquiera, no es obligatorio. Pueden tener el Aureus, Adamanchil, cualquiera en general de los Knights que le ayude a reducir algo de daño o dar cierta protección. En cuanto a Raz, tendrían que ser las mismas estadísticas, o sea, velocidad, en este caso obviamente le faltaría mucha más efectividad. Y en el caso de Lilias, si pudiesen dar incluso más velocidad, sería mejor, es lo más conveniente. ¿Por qué? Porque como solamente necesitamos la S1, no necesitamos del resto de las habilidades. Ahora, en cuanto
a alguien que pueda sanar y que pueda dar el buff de ataque, yo ocupo a Tamarin. Hazel es la mejor opción en cuanto a eso. Aquí la tengo con un equipamiento aleatorio porque en verdad no la estoy ocupando, porque Tamarin tiene más usos, pero ella es el mejor. Con todo el árbol completado, da el buff de ataque mayor, puede sanar prácticamente con todas las habilidades, entonces es la que mejor lo hace en el fondo. Pero Tamarin tiene más usos, por tanto la utilizo a ella. Ahora, la velocidad, que es importante. Entre más rápida sea, mejor. En cuanto al aguante, 1300 de defensa como mínimo, 15 o 16.000 de salud sería lo ideal. Efectividad 85%, no se olviden de la efectividad. ¿Por qué? Porque cuando se transforma y usa la primera habilidad, también quita los buffs. Por tanto, es importante eso, que le puede quitar el buff de ataque al jefe. Y en el caso de la resistencia de efectos que tiene, lo voy a explicar cuando hable de la expedición de oscuridad. Entonces ella termina siendo el mejor sanador de siempre, de todo el contenido de PvE. Ahora, importante, necesitan tener un debuffer en casi todas las expediciones. En este caso estoy utilizando Tenebria. ¿Por qué? El mejor en este caso es Val. ¿Por qué? Porque puede colocar el romper defensa, el disminuir la velocidad, y los cooldowns que tiene son muy cortos, entonces es muy fácil que pueda mantener al jefe controlado. En el caso de ellos, las estadísticas van a ser las mismas. O sea, velocidad, en este caso tiene 220 para que pueda circular bien. La probabilidad de crítico 85%. El daño es secundario, necesitan tener la efectividad, buena velocidad. El daño que tiene es suficiente para poder, digamos, complementar el daño que va a hacer el DPS. En el caso de Tenebria, sí o sí, tiene que tener el cetro de ética. ¿Por qué? Porque sus cooldowns son algo largos, entonces lo necesitan para que pueda funcionar correctamente. Sin este artefacto no les va a rendir bien. En el caso de Val, pueden utilizar violín, caladra, algún artefacto que aumente el daño. Violín principalmente para quitar el buff de ataque al jefe, si es que para dar un poco más de seguridad en ese caso, pero no puede ser cualquiera en el fondo. Si usan a Tenebria, sí o sí este. Y en cuanto al DPS, el mejor DPS sí o sí, sin duda, es Kana. Porque por el daño que puede lograr, porque su primer ataque golpea a 2 unidades, que es fundamental para que puedan golpear al cristal, para bajar los turnos y tener la inmunización contra el debuff de la neurotoxina. Ahora, ella tienen que enfocarla principalmente en el daño, no se preocupen de la efectividad para que pueda quitar el buff con la tercera habilidad. Es bueno, pero no es necesario. Ahora, si se fijan, yo ni siquiera le puse molas en la tercera habilidad, porque lo que me interesa es la S2, que le dé el aumento de velocidad y ataque dual, y la S1 por el daño. En cuanto a las estadísticas, tiene bastante ataque, la probabilidad crítico justa, daño crítico, incluso funciona con un poco menos. Siempre enfóquense en lo que puedan del daño, no es que estos números sean los necesarios. La velocidad entre 180 y 190, no necesitan más. ¿Por qué? Porque ella da buff de velocidad y además tiene el hecho de que cuando después de que ocupa su tercera habilidad, se incrementa la velocidad por sí sola. Entonces no necesita que tenga demasiado. ¿Ya? El buff de velocidad también se van a dar cuenta en cada uno de los equipos, es fundamental tenerlo, porque si le quitan velocidad al jefe, se lo incrementan a ustedes mismos, o sea, es mucho más fácil, digamos, poder tomar más turnos con respecto al jefe, van a poder hacer más daño. La efectividad aquí en este caso es algo extra nomás. O sea, y cuando tenga la S3 disponible, va a cambiar de postura, la va a aumentar en un 50% y van a tener la posibilidad de quitarle el buff de ataque al jefe, pero no es algo obligatorio, enfóquense más en el daño. Artefactos pueden ser varios. En este caso yo ocupo Bloodstone para dar un poco más de consistencia al equipo, pero estoy viendo si es que lo puedo cambiar por algún otro artefacto. No es necesario, principalmente enfóquense en algo de daño. Lo otro que pueden utilizar es Rosa Jargana, que si bien ya está al máximo el tema del ataque dual, sí le incrementa el ataque cuando realiza un ataque dual, por tanto sigue siendo positivo en ese caso. Ahora, ¿qué otros personajes pueden utilizar? Chiron, que también es una buena opción. En este caso le dejo con un set de contraataque, pero tendría que ser con algo de velocidad también. Pero
ella la dan gratis. O sea, y las misiones no son tan difíciles de poder lograr, así que sí o sí trabajen en conseguirla a ella. Ahora, to- en estos momentos no está, pero ya va a volver la expedición más importante, que en este caso es la expedición de fuego, que es la que da los materiales del Wyvern, entonces sí o sí, entre más, esta sí da lo mismo cuando sea, siempre se terminan. Así que eso tenganlo en consideración. Si tienen un buen equipo, mejor. En el caso de Tamarin, bueno, como les había comentado antes, enfóquense. Velocidad, aguante, el aguante, la efectividad. En este caso no necesita efectividad, porque no hay ningún buff que quitarle al jefe. Por tanto, lo mejor en este caso es cómo funciona la velocidad. Si se fijan, las estadísticas que tienen las van a ocupar para todo. Así que es una muy buena inversión. En cuanto al tanque, tienen varias opciones, pero yo les recomiendo dos. En primer lugar, recomiendo a Tywin. ¿Por qué? Principalmente por la tercera habilidad, el romper defensa, ya que es muy importante. Entre romper defensa o darse buff de ataque, es mejor el romper defensa. Van a hacer más daño que solamente con darse el buff de ataque, para que lo tengan en consideración. Siempre privilegien eso antes del buff de ataque. ¿Por qué lo menciono? Porque el otro tanque que se puede utilizar es Rose, que con la tercera habilidad da el buff de ataque. Si bien ayuda bastante, Tywin con el bajar la defensa ayuda mucho. La S2 también es, por el hecho de incrementar el ataque, ayuda. Lamentablemente la S1 no sirve mucho porque quita los buffs y en esta expedición no sirve de mucho. Ahora, idealmente sería que después a él le den algún cambio, algo, porque ya no se está utilizando mucho más que en esta expedición. En cuanto a estadísticas, 85 de efectividad, sí o sí. Velocidad, recomiendo unos 220 a 230 para que funcione bien. En el caso del aguante, yo le di 1300 de defensa y le di mucha salud en este caso. Pero porque tiene un objetivo en específico, al igual que estoy usando Aureus. ¿Por qué? Esto es en base al DPS que estoy utilizando. Como debuffer y DPS, Luluka es el mejor en este caso. ¿Por qué? El romper defensa. Sí o sí, como les comentaba antes, es fundamental. El hecho de poder dar el buff de defensa y también una barrera ayuda a la supervivencia del equipo, que es importante. Y la S1, que puede romper la defensa y obviamente con el equipamiento que le puede dar el extra ataque. El artefacto, caladra, pueden ocupar caladra, cetro de ética, cualquier cosa que le incremente el daño o le ayude a hacer sus habilidades con mayor velocidad. ¿Ya? En cuanto a estadísticas, bueno, como todos los que metan algún debuff, 85% de efectividad lo necesario. Unos 200 de velocidad para que pueda circular bien. Y si bien no lo mencioné antes, pero les recomiendo que todas sus unidades tengan algo de aguante, si no van a morir rápidamente. Un mínimo de 900 de defensa y 9000 de salud. Tómelo como un mínimo para que puedan sobrevivir bien ante algunos ataques. Ya el resto es netamente daño. En este caso es fácil darle un ataque alto por el ataque base que tiene y el daño crítico. O sea, solamente en eso se tienen que enfocar. Y el DPS en este caso es Lorina. Ahora, ¿cuál es la ventaja de ella con respecto a otros DPS? Porque muchos le van a decir que ocupen a Luna por el daño. Y si bien Luna con la bandera de la victoria genera mucho más daño que ella, si quieren hacer las expediciones que sean rápido, ella va a ser fundamental. ¿Por qué? Cuando el jefe utiliza su postura ofensiva, el primer ataque va y entra en la postura ofensiva, necesitan una unidad que gane presteza a medida que va utilizando la primera habilidad, porque recuerda que van a estar todos silenciados. Por tanto, ella va con el 25% que tiene, va a ganar rápidamente todos los turnos necesarios para sacarle de la postura ofensiva, porque recuerden que se incrementa por un 300%. Por tanto, multiplican por 3 lo que va a ganar y ella va a ganar 75% extra, por tanto, un 100% va a tener los 6 turnos seguidos. Por tanto, lo va a sacar inmediatamente de la postura ofensiva y van a poder continuar haciéndole daño rápidamente. En este caso, para esta expedición, no conviene que tenga muchos debuff el jefe, porque si no se los va a devolver todos. Por eso Velona Costera no es una buena opción, ni siquiera con las habilidades apagadas. ¿Por qué?
porque no le aporta más que daño simplemente. Luluca lo puede hacer con mucha mayor facilidad. Entonces, el debuff de velocidad en este caso no va a ser necesario. Podrían utilizarlo con algún personaje, pero los que lo tienen generalmente, generalmente meten otro debuff, como Cerise, por tanto no les conviene. El buff de velocidad sería recomendable, pero como Yuna, por ejemplo, que les podría dar el buff de ataque y el buff de velocidad, también es una buena unidad. Y como también gana presteza, podría ser útil, pero como personaje, como un DPS secundario, no como el principal. En el caso de Lorina, va enfocada netamente, tiene que tener aguante, tiene que tener una buena cantidad de salud. ¿Por qué? Porque recuerden que el jefe hace más daño a las unidades que no sean de agua. Por tanto, por eso es que Tywin está utilizando el Aureus, para que le ayude a la supervivencia. Por eso es importante Luluca que dé el buff de defensa y la barrera para que ella pueda sobrevivir lo suficiente. En cuanto a la velocidad, ella no necesita mucha velocidad porque como constantemente va ganando presteza a través de su primera habilidad, unos 150, 160 es adecuado. El jefe tiene 180 de velocidad y es importante que ella vaya después del jefe para que pueda empezar a utilizar su primera habilidad en cadena y sacarlo rápidamente a la postura ofensiva. Entre más rápido lo saquen, mejor. ¿Por qué? El problema con Luna o con Lena, que son las que también que son azules y que ganan presteza en su primera habilidad, es que no van a tener los turnos seguidos. Por tanto, si sus demás unidades no son tan rápidas para poder tomar turnos, el jefe puede atacar de nuevo, les puede bajar al tanque y ya de ahí no les va a funcionar el resto de la expedición. Ese es el principal problema. He probado las tres y Lorina es la que mejor funciona en ese caso. Ahora, si bien tiene una muy buena inversión de equipamiento, porque también la ocupo en otros contenidos del juego, y sí o sí es uno de los mejores DPS en ese caso. ¿Por qué? Porque no mete ningún debuff con sus habilidades. Y recuerden que a medida que va pasando la pelea, se va haciendo más fuerte por su segunda habilidad. El artefacto da lo mismo. En este caso yo le tengo este porque le tenía uno de aumento de daño, pero lo tuve que cambiar. Ahora, pueden utilizar este, un portrait, cualquier cosa que le aumente el daño, no influye mucho. Pero sí, la estadística que tiene es para que vaya después del jefe, lo saque rápidamente a la postura ofensiva y siga realizando daño. Se junta el daño que hace con Luluca y no van a tener ningún problema. Mientras está de buen aguante, todo bien. Y como Tamarin sí puede dar presteza en esta expedición, no es necesario el debuff de, digamos, de velocidad, así como algo obligatorio. Otras unidades que pueden utilizar es Taran Orgal, pero no lo recomiendo porque es muy aleatorio el tema de que pueda meter un ataque dual. Entonces lo más importante siempre en todo estos contenidos es la consistencia y lo hace fundamental en ese caso. Ahora, para la expedición de agua, este sí es un equipo bastante distinto en cuanto al funcionamiento. Si se fijan, no va con un Knight en el frente, sino que va con Roana. ¿Por qué? Cuando ocupan este equipo, sí o sí, Roana es la que va al frente. No necesitan un Knight, pero sí necesitan que tenga mucho aguante. Porque la mecánica que es que todos ellos golpeen rápidamente, que tomen muchos turnos. ¿Para qué? Para activar la mecánica del jefe de una vez que le dan 6 golpes, el contraataque. Como es un contraataque a todo el equipo, van a ganar presteza y se van a sanar. Que por ello que está Roana. Ahora, en cuanto a estadísticas, necesitan sí o sí 2300 de defensa y al menos 23.000 de salud para que aguante. ¿Ya? Eso es muy importante. Porque recuerden que si no tienen un Knight al frente, el jefe les va a hacer mucho más daño. Se incrementa, si no me equivoco, creo que un 70% el daño que realiza. Por tanto, con 2 golpes puede matarla. Incluso con estas estadísticas que tengo, si le pega 2 golpes críticos seguidos, se muere. Entonces necesitan que los otros complementen con moverse rápido, con tomar turnos rápido, para que pueda activarse, en este caso, la segunda habilidad y que se puedan sanar. Solamente necesitan la S2 al máximo. A veces de hecho ni siquiera necesitarían tenerla al máximo, porque con el contraataque que realiza, igual se van a sanar. Recomiendo que la inversión de molas, porque también la pueden utilizar en algunos otros contenidos que se necesite contrarrestar esas mecánicas del jefe. Así que no,
Si no la utilizan en nada más, no es necesario. Pero si pueden utilizar las moles, deberían realizarlo porque ya se puede ocupar en más contenidos. Ahora el artefacto, Idle Cheers, sí o sí. ¿Por qué? Para que un tema de poder ganar presteza al DPS. Que recuerden que la mecánica del jefe hace que pierda un 80% de presteza y que su velocidad se reduzca a cero. Eso es importante, por eso es que no toma nunca un turno. Y de esta forma pueden ir ganando la presteza de a poco. Es lo único que necesitan, no necesitan velocidad, solamente aguante. Para ello tengo, por ejemplo, tengo defensa, salud, salud. Y subestadísticas de defensa. Importante para poder alcanzar estadísticas de este tipo, utilicen todos los cambios de estadísticas de salud plana y defensa plana. La defensa plana es una estadística súper infravalorada. ¿Por qué? Por ejemplo aquí, estos 59, para un personaje que tiene unos 600 de defensa, que es como la gran mayoría, esto es prácticamente un 10% extra. Por tanto, es como si esta bota tuviera un 34% de defensa. Entonces, aproveche la estadística de defensa plana. En caso de Roana es un poco menos porque tiene una muy buena defensa base, pero aún así no deja de ser un 7, un 8%, entonces ya es una bota con más de 30%. Entonces, por ejemplo, este hecho de 230 de salud plana acá y unos 279 acá, ya si se juntan con la salud base que tiene, es prácticamente un 10%. Entonces todo eso va sumando y es importante. Ahora, en este caso sí o sí necesitan el buff de velocidad. ¿Por qué? Porque tienen que tomar mucho más turnos que el jefe para poder aprovechar su mecánica de contraataque. Y el que mejor da un debuff de velocidad de planta es Rusia, aquí con el cambio de especialidad. La velocidad tiene que tener alrededor de unos 230 más o menos, que es lo que les recomendaría para que circule bien. Un 85% de defensa, perdón, 85% de efectividad. ¿Por qué? Porque tiene un debuff de ataque en la S2 y un debuff de velocidad en la S1. Como les había comentado en la otra expedición, son debuffs muy importantes. El hecho, si le puede bajar el ataque al jefe, Roana va a estar más a salvo, porque es un debuff un poco infravalorado también en cuanto a las expediciones, pero es muy importante. Le va a ayudar mucho a que Roana sobreviva, por tanto no lo miren como si nada. Y si le pueden meter el debuff de speed, o sea, mucho mejor, porque ustedes van a poder tomar más turnos. Recuerde que si el jefe lo golpean 6 veces, va a contraatacar, pero también se va a disminuir en un turno los debuff. Por tanto, entre menos turnos tenga él también, es mejor. Entre más turnos tengan ustedes para poder atacar, mejor. Y el resto es daño. O sea, si se fijan, 85% probabilidad crítica, daño crítico, 2000 de ataque. O sea, es muy poco el daño que tiene. Es simplemente para poder complementar. No tiene ninguna gracia más allá de eso. Artefacto, alguno que ayude al equipo. Pueden utilizar RNL, pero no genera mucho cambio. O sea, lo tengo con este artefacto que es gratis para que incremente un poco el ataque y la defensa y funciona bastante bien. O sea, no le pongan un artefacto demasiado útil en otros de la misma clase. Puede ser cualquiera. Quien da el buff de ataque rompe la defensa y complementa mucho en cuanto al daño, Helga, con el cambio de especialidad. Velocidad les recomiendo unos 210, 220 para que circule bien también. Ya, porque es muy importante por el tema del buff de ataque que va a dar. Lo mismo, 85% de velocidad. El aguante, como les había comentado antes, y daño. Muy importante. Ahora, las ventajas que tiene. Aquí yo utilizo solamente por el buff de ataque. No se confíen del buff de efectividad. Eso es muy importante. Porque algunos no le arman efectividad a ninguno de los otros tres personajes. Y eso termina haciendo que no sea tan consistente. Porque imagínense que meta el buff justo antes de que el jefe utilice su ulti. Les va a quitar el buff, no van a romperle nunca la defensa y no va a funcionar en nada. Por tanto, no se confíen del buff de efectividad. Simplemente ocúpelo como un apoyo. Ocúpelo más por el buff de ataque, que es lo que se necesita, no por el de efectividad. La ventaja de ella es que la S2 rompe la defensa
Además de que con los cambios en el árbol esto pasa a ser, si todo el equipo es de planta, pasa a ser de un 60 a un 80%, además de darle un 30% de presteza a la unidad con el ataque más alto, que va a ser su DPS principal. A veces va a ser ella dependiendo de si mantiene o no el buff de ataque, porque recuerden que si da un golpe crítico se va a extender los buffs por un turno. Pero eso no afecta mucho la consistencia de la expedición, porque cuando se necesite que empuje al DPS que está con el debuff de fatiga que le da el jefe, siempre va a ser a ese, porque como quita todos los debuffs antes, va a funcionar. Le va a dar el 30% de presteza que se necesita para que pueda tomar turno. Y el S1 también rompe la defensa. Entonces, sí o sí, uno de los personajes ideales para esto. Ahora, el artefacto, en este caso tiene bandera de la victoria, es más que nada para que pueda dar más daño. No les recomiendo Border Coin. ¿Por qué? Porque Border Coin ganaría mucho ataque y velocidad cuando ocupe la S3. Pero ¿qué es lo que pasa? Si cuando se hacen los 3 stacks y va a tener más ataque que su DPS principal. La S2 no le va a dar presteza al DPS principal cuando tenga el debuff de fatiga y se le va a acabar la consistencia a la expedición. Y el DPS principal que recomiendo es Sid. ¿Por qué? Además con el buff que le dieron quedó bastante potente. Primero porque no tienen que mantener las habilidades apagadas ahora, porque siempre que dé un golpe crítico va a ganar el buff de velocidad, que es muy importante. Que recuerden que de esa forma van a poder compensar un poco las estadísticas que les voy a mostrar. Entonces, el daño que hace con la S3 es muy potente. El hecho de que se gane el buff de velocidad y un buff aleatorio, o sea, aquí el más importante es cuando tiene el buff de daño crítico, ¿ya? No el de efectividad. El de la evasión y la inmunidad le puede dar un poco de sobrevivencia, de que evite que el jefe le baje un poco la presteza cuando contraataca, pero el de daño crítico es el más importante, o sea, cuando saca ese, el daño sube bastante. La S1, o sea, el hecho de cuando tenga el aumento de velocidad, que lo va a tener constantemente, porque siempre va a estar pegando golpes críticos, y además, por el buff de velocidad que le va a dar Rusin, o sea, siempre va a estar rompiendo la defensa, aunque sea por un turno, va a ser algo constante. El artefacto sí o sí, 2 débil, porque el hecho de poder hacer un ataque doble, o sea, imagínense con el primero rompe la defensa, después encadena un ataque doble, el daño se incrementa muchísimo. Y si ya tiene la defensa rota de antes, o sea, mucho más. Velocidad, al igual que Kana, que es el DPS principal en la otra expedición, 180, 190 no necesitan más que eso, porque siempre va a estar con un buff de velocidad, así como Kana siempre tenía velocidad extra por la pasiva. Sid prácticamente nunca va a estar sin el buff de velocidad, ya sea que se lo dé el mismo o se lo dé Rusi. Probabilidad crítico, 85%. Daño, efectividad, como les mencionaba antes, no necesitan depender del buff de efectividad, si no, no les da consistencia cuando se lo quiten, si no, no va a funcionar. En este caso, él y Rusit solamente necesitan 80%, porque según el árbol de Helga, a los aliados le da un 5%. Por tanto, de esa forma, para disminuir un poco el tema de que no ocurra meter el romper defensa. Entonces, con esto, lo que más se busca es consistencia, como lo he mencionado algunas veces. Ahora, para estas estadísticas, si se fijan, tiene el daño crítico, ataque y ataque. Sí tiene velocidad base muy buena, por tanto llegar a 180, 190 con una bota de ataque. O sea, si se fijan, tiene 11 de velocidad ahí, 3 de velocidad, o sea, no tiene velocidad, 2 de velocidad, no tiene velocidad, tiene 7 de velocidad. O sea, llegar a esa velocidad, o sea, no tiene ninguna complicación, digamos. Pero el daño que hace es muy importante. O sea, con estas estadísticas, el buff de ataque, de velocidad, y si se da el buff de daño crítico, hace aproximadamente casi unos 110.000 de daño al jefe con la tercera habilidad. Cuando no tiene el buff de daño crítico, hace unos 90.000 aproximadamente. O sea, con solo un ataque ya le hacen 90.000. Por tanto, sí o sí es muy importante. El DPS que recomiendo. Ram
es muy buena opción, pero al final el jefe igual le da el daño, o sea, le mete el debuff de la fatiga. Entonces, si la quieren utilizar, perfecto, no hay ningún problema en eso, igual va a ser bastante daño. Con el artefacto de ella o algún otro artefacto de daño no hay ningún problema. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ya tenía sido armado. Entonces ya lo tenía APP como más 7 más 8 en cuanto a las molas. Entonces lo dejé más 15 para la expedición. Le dieron el buff, quedó mejor y funciona bastante bien. Entonces si RAM no, digamos, contrarresta el debuff de fatiga del jefe y ya tienen Acid armado, ocupen Acid. Porque igual va a ser, el daño es bastante importante y no es difícil armarlo. No significa no necesitaba mucha velocidad, así que se pueden enfocar en todos los otros, en todas las horas de estadística. Y como les mencionaba, que tengan algo de aguante. Si se fijan, tiene 900 de defensa, 9600 de salud y con eso sobrevive bastante bien. Y el último es la expedición de oscuridad. Este equipo es el que menos daño consigue en promedio. Está haciendo unos 800, 900 mil en comparación a los otros. Por ejemplo, uno de los que más daño hace que tengo es el de la expedición de planta. En promedio diría que hace 1.300.000, 1.400.000, para que tengan una idea. En base a las estadísticas que tengo, entonces si tienen menos estadísticas, sí o sí van a poder conseguir números bastante buenos. El equipo de la expedición de fuego también está en 1.200.000, 1.300.000 como en promedio. Ahora, el equipo de la expedición de agua es el que hace más daño. De hecho, una vez incluso en automático incluso estuvo a punto de hacer el 1.800.000. Así que casi la hacen solos. Todo depende de que puedan meter el romper defensa y todo funciona bien en ese caso. Pero, o sea, si quieren, esto en base a que se los digo, que cuando no estén, la gente no está haciendo muchas expediciones y ustedes estén mandando las suyas o vean que hay muchas expediciones, pueden completarlas. Recuerden que si ya la gente ve que están avanzadas, normalmente van a entrar. Si alguien ve que a la expedición le quedan 2 horas y le queda un tercio de vida, o la mitad, van a entrar porque saben que sí o sí se va a completar. Pero si a la expedición le quedan 2 horas y nadie ha entrado, ni siquiera el dueño de la expedición, créanme, no van a entrar. Yo normalmente no entro en esos casos, a no ser que sea alguno del gremio. Simplemente para un tema de que, porque hay gente del gremio nomás y sé que alguien más va a entrar a terminarlo normalmente. Pero si no, no va a ocurrir. Entonces, y sobre todo en esos días que hay buff de las casas, o sea, nadie va a entrar a las expediciones si no las han empezado. Y alguien entra y hace 100.000, 200.000, las van a dejar ahí nomás. Porque dicen no vale la pena por entrar, van a preferir entrar a una que ya hayan hecho más daño desde antes. Y el de oscuridad, este es el equipo que, si bien hace un poco menos daño, es por las mecánicas que tiene el jefe, porque el DPS no tiene la ventaja de elemento como en otros casos, porque es más difícil. No pueden utilizar un DPS de luz porque va a recibir más daño por la mecánica del jefe y no les va a durar nada. Ahora, los tanques, la que más recomiendo sí o sí es Cluri. ¿Por qué? En este caso, Cluri es fácil de armar con mucha velocidad. 85% efectividad como siempre para el tema del debuff de romper defensa. Buena, buen aguante, o sea, la defensa pueden tener 1.300 por ahí. Si tienen menos defensa, inviertan más en este caso en salud. ¿Ya? Eso es importante. En este caso yo la tengo en salud y salud al lado derecho y con velocidad. Pero si se fijan, por ejemplo, aquí tiene 28% de defensa, 43% defensa plana, aquí 12 y 29 de defensa plana. Entonces, ahí, por ejemplo, 11 de defensa, que podría conseguir un 14, me falta la piedra de cambio mayor, y 80 de defensa plana. Entonces, de esa forma es como se consigue mayor defensa plana. O sea, perdón, mayor defensa, utilizando las piedras de cambio de defensa plana. Son las que mejor valor dan. En este caso, aquí obviamente no pueden colocar defensa plana acá, pero sí lo pueden utilizar para colocar efectividad en estas pecheras. La importancia de las pecheras de inmunidad del laberinto infernal es muy importante. Sí o sí les van a servir para algún personaje, ya sea que le cambien una estadística o la mantienen así, sí o sí para cualquier personaje les va a servir. Ahora, mira, para que tengan un ejemplo de lo que le digo de defensa plana. Eh,
Bueno, con Lilias, por ejemplo, esta pieza no tiene mucha velocidad, pero tiene 19 de defensa y 103 de defensa plana. Eso es casi solo con ella, que tiene unos 600 de defensa base aproximadamente. O sea, yo diría que está en un 15% más o menos extra. O sea, esta sola pieza tiene APP un entre yo diría un 32 y un 34% de defensa. En este caso, miren, incluso más 22 de defensa con 118. O sea, si tomamos como referencia un 600 de defensa, creo que ya tiene un poco más, esto sería casi un 20%. Entonces ya tienen, pongámosle un 18%, ya tendrían un 40% solo en esta pieza. De esa forma es como se llega a defensa tan alta. Bueno, aquí está buscando a Raz también. O sea, defensa en 15%, 78. O sea, más de es un equivalente a un 12-13%. En esta pieza, 69. O sea, el 14, el 69, digamos que sería unos 13 de defensa también aproximadamente. 40, un 5 6%. 70, 12-13% de APP. De esa forma llegan a esas estadísticas. Volviendo al tema de la expedición, en este caso, como le comentaba, Cluri, ¿por qué me gusta como el tanque? Porque la otra opción es Lilias también. En este caso, Lilias no tienen que utilizarla con las habilidades apagadas, pero aún así lo recomiendo. Porque la S3 no tiene ningún valor, no pueden limpiar ningún debuff. La S2 es para que se quite el debuff de electrocutar del jefe y se ponga un escudo, pero solamente sirve para eso porque no lo pueden provocar. Y por cómo funciona esta composición, no es necesario que todas las unidades tengan una habilidad de no ataque para que puedan funcionar. Ya no lo necesitan, solamente el sanador es el que va a utilizar una habilidad de no ataque para poder quitarse el debuff. Ahora, ¿qué es lo que es bueno de Cluri para esta expedición? El hecho de que se vaya recuperando salud y con los cambios que tiene en su árbol va a ayudar a recuperar salud del resto. Y como toma tantos turnos, va a estar apoyando al sanador en ir recuperando la salud. Ya eso es muy importante porque a veces el sanador no va a dar todo. ¿Por qué? Porque el debuff de electrocutar igual jode un poco, pero no demasiado, pero le da una seguridad extra. En cuanto a artefactos, pueden utilizar cualquiera que sea de apoyo, excepto Aureus, porque si lo ocupan su tanque con Aureus, por el debuff de electrocutar en los demás personajes, se va a morir enseguida. Así que no ocupen Aureus. Adamant Shield, o Ascenso del Monarca, o Gila Clans también, que le ayuda a ganar CR, pero no lo recomendaría tanto porque no es mucho la presteza que va a ir ganando. Este artefacto me gusta incluir porque va a ganar un 2% de velocidad cada vez que ataque y se acumula hasta 10 veces. Por tanto, va a ganar un 20% de defensa después de 10 turnos. Que en el caso de Cluri es muy fácil que tome 10 turnos o incluso con ataques duales también va a poder tomar eso. Y en este caso, con los 250 de velocidad que tiene, con el 20% queda con 300 de velocidad al final. O sea, va a tomar turnos muy rápidos. O sea, va a tomar 10 veces los turnos que toma el jefe, por lo menos, una cosa así. En cuanto al sanador, sí o sí, Tamarin. O sea, es el mejor sanador, como todos saben, en lo que es PvE, sin duda, el mejor sanador. Tiene la efectividad, le viene muy bien acá también, porque el jefe se pone un buff de defensa. A veces no se nota dependiendo de la composición que utilicen, pero sí se pone un buff de defensa. Entonces eso les va a reducir el daño. Y en el caso de Tamarin no hay ningún problema, porque cuando se transforme, con la S1 le quita el debuff. Aguante. Y aquí es donde viene el tema de la resistencia de efectos. Sí o sí tiene que tener un 100%. ¿Ya? No necesitan más que 100. ¿Por qué? Porque recuerden que en esta expedición el cañón ataca y aumenta en un turno los cooldowns de las habilidades. Ahora, ¿cómo pueden contrarrestar ese cañón? Controlándolo, ya sea durmiéndolo, stuneándolo, cualquiera de esas dos. Pero para evitar que les aumenten los turnos, necesitan 100 de efectividad. ¿Por qué? Porque el cañón tiene necesitan 100 de resistencia de efecto. El cañón tiene 0 de efectividad. Por tanto, si nos vamos a cómo es la fórmula de efectividad con resistencia a efectos, recuerden que es efectividad más 100 contra la resistencia de efectos. Por tanto, como él tiene 0, se le suman los 100 de la fórmula. Y en este caso ustedes tienen 100 de resistencia de efectos, se cancela y no les va a aumentar nunca el turno.
con 100% basta. Aquí tengo 108, pero ya lo he probado con 100 y funciona bastante bien. Con el cambio que hicieron la constelación ya tiene un 18 de resistencia a efectos base y no necesitan tener muchas subestadísticas con ellos. Por ejemplo, tengo en esta pieza, acá, y con un anillo de resistencia de efectos que tenga buenas subestadísticas. En este caso, si fijan, son las 4 perfectas para ella: defensa, efectividad, salud y velocidad. Y el resto lo complementan para las estadísticas que necesita. Ahora, ella la tengo con una velocidad bastante alta, con 236. No es necesario tanto, con 210, 220 le funcionan todos los contenidos. Simplemente lo hice porque lo ocupo bastante y entre más velocidad tenga mejor. Pero no se agoten tratando de alcanzar esta velocidad, eso es importante, si no, no lo van a lograr. Lo más importante son las otras estadísticas. Como le digo, 210, 220 funciona bien. ¿Qué artefacto recomiendo? Es Magahara. ¿Por qué? Porque cada vez que use su segunda habilidad va a ir ganando más presteza y va a tomar turno más rápido, va a poder circular de mejor manera. En el caso de las expediciones solamente. Porque, por ejemplo, se utiliza mucho con Potion Vial en algunas hunts, pero en este caso no sirve porque en algunos ni siquiera tienen debuff y los debuffs que colocan no los va a poder limpiar con Potion Vial, entonces no es necesario. Así que este es el que recomiendo porque toma más turnos. Puede que haya algún artefacto que funcione mejor y todo lo demás, no es obligación que tenga este artefacto, pero encuentro que uno de los que mejor le funciona. El personaje que utilizan para romper defensa, complementaria a Clury también, Ceres. Ahora, en este caso yo la tengo armada para PvP. O sea, así como la tienen para PvP funciona acá, no tiene que tener mucho aguante ni nada. La efectividad, obviamente, para PvP necesitan que tenga 85% la velocidad. No es necesario tanto, la pueden tener con 230, 240, 250. Sería como un ideal para la expedición por lo menos. Que no es difícil de alcanzar en este personaje que tiene muy buena velocidad de base. Así que en cuanto a eso no hay ningún problema. No, no requiere muchas más cosas. O sea, solo para que tengan la efectividad necesaria ya con un anillo de efectividad les va a funcionar y el resto traten de conseguir la velocidad que puedan. Si la ocupan en PvP, ocupen la misma construcción para acá. Pero sí o sí necesita el 85% de efectividad. Y sí o sí Miss Confire. ¿Por qué? Por el hecho de poder romper la defensa. ¿Ya? Es lo que ayuda a complementar a Clury también, porque el cooldown de la S3 de Clury es bastante largo, entonces no pueden depender solamente de ella. Ahora en este caso yo lo tengo más 30, ¿por qué? Porque la estaba ocupando antes bastante en PvP y es un artefacto muy bueno, pero no es necesario, o sea, si lo tienes más 15 ya con eso basta, porque en el más 15, si no me equivoco, es un 45% de probabilidad y ya eso es suficiente, porque recuerden que el RNG no es siempre favorable, entonces ya con eso van a poder utilizarlo de buena manera. Y el DPS que mejor funciona en este caso, encuentro yo, es Landy. Ahora, Landy tiene la construcción de PvP. O sea, no se compliquen que le tienen que cambiar la estadística o que tienen que hacer algo distinto. No, de esta forma funciona. Ahora, ¿por qué encuentro que es el mejor? Por el hecho de poder dar el buff de speed. Ceres puede, en este caso, dar debuff bastante importante, no lo había comentado. Pero el hecho de la restricción no nos interesa. El hecho de disminuir la velocidad es importante porque tienen que tomar muchos más turnos que el jefe. La S2, el hecho de que no se pueda colocar buff es bastante bueno también porque lo que les comentaba antes, él se puede dar un buff de defensa. Entonces con esto lo pueden bloquear. Y en caso que no lo bloqueen, tienen a Clury que le va a quitar el buff de defensa, o a Tamarin cuando se transforma que con la S1 se lo va a quitar. O incluso la misma serie le va a disminuir un turno al buff de defensa. Así que les va a ayudar. Ya sea con la S2 que puede romper la defensa, y aquí, por Miss Confine, o con la S1. Y con la S1, como bien saben, hace un ataque dual. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene cada ataque dual? Es que los otros tres personajes tienen una ventaja al hacer ataques duales. Si lo hace Clury, va a ganar presteza ella y alguien más del equipo. Y se va a activar el artefacto que estoy utilizando, que es el que le da más velocidad, por eso que lo utilizo también. Si lo hace Tamarin,
se va a bajar un turno y se va a poder transformar con la S3 más rápido. Y si lo hace Landy, va a hacer daño, va a ganar espíritu de lucha. Por tanto, va a ser más fácil que vaya circulando su S3. Entonces, ella siempre va a ganar espíritu de lucha, en este caso por el buff de invencibilidad que tiene el cañón. Pero no es mucho, así que no es tanto. Pero sí, con los ataques dual y que circule bastante rápido, se va a dar el buff de speed. Ahora, la S2 obviamente sigue siendo lo más importante porque después de que va a atacar 3 veces va a ganar un 60% de ataque, que es prácticamente que si tuvieran un buff de ataque mayor. O sea, 3200 ganaría PP unos 1800 de ataque, por tanto es como que tuviese 5000 de ataque. Por tanto, por eso es bastante buena, porque cumple con muchas cosas dentro de las expediciones, como le había comentado al principio. Los debuffs más importantes: romper defensa y bajar la velocidad. Cerise cumple con ello. Y si tienen el buff de darse de velocidad, van a circular de muy buena manera y van a hacer daño consistentemente. Ahora, el artefacto sí lo pueden cambiar. Yo lo tengo para el PvP, pero ¿qué artefacto les recomiendo? Alguno que aumente el daño. Uno de los que encuentro que es mejor es Rosa Jargana, por el hecho de dar los ataques duales, el aumento de ataque cuando realiza ataques duales. ¿Por qué? Por el hecho de Cerise, que puede hacer ataques duales, y también de Tamarin, que recuerden que con la S1 ataca con el aliado de mayor ataque. Por tanto, sí o sí se va a beneficiar en ese caso. Entonces, pero si se fijan, tiene la misma construcción de PvP, o sea, sobre 200 de velocidad, 100% de daño crítico. Obviamente que es necesario que recuerden que no tiene ventaja de elemento en este caso. Por tanto, el DPS que utilicen, sí o sí, tiene que tener 100% de probabilidad de crítico. Daño crítico 150, 1300 de defensa y 13000 de salud, pero eso es por PvP. No es que lo necesiten para esto. Ahora bien, si no tienen a Landing, que no sería lo ideal porque es muy buena no solo para una expedición, sino que también para el PvP, Luluca es otra buena opción. En ese caso, necesitan sí o sí, no como la tengo armada yo, sí o sí necesitan el 100% de probabilidad crítico, por lo que les comenté antes. No hay ventaja elemental. Entonces sí o sí la necesitan. Y tiene que mantener el 86%, perdón, 85% de efectividad para poder romper la defensa. Así que esos son los equipos que yo utilizo, cuál es la mecánica detrás de cada uno en general, para poder reemplazar algunos personajes como les comenté al principio. Si no tienen a Cecilia, pueden utilizar a Raz o Lilias, en ese orden. Tenebria ni siquiera es la mejor, Val es el mejor. Si tienen a Tenebria armada o ya la tienen con alguna inversión de molas, ocúpenla a ella. Solamente necesitan el cetro de ética para que funcione. Ya no intenten lanzar ahora por Val ni ninguna cosa porque sería un personaje solo para expedición y además que van a rotar las expediciones y es la de planta la que se va a ir. Por tanto, por último pueden esperar para poder armar un equipo que tenga más consistencia en este caso. DPS Cana, sí o sí. O sea, no lo duden ante eso. Si tiene, se saca gratis, así que en cuanto a las misiones y todo lo demás, no son ningún problema, así que utilícenlo. El sanador, buff de ataque, les recomiendo Tamarin. No a Hassel. Si bien Hassel es mejor, les recomiendo Tamarin porque si se fijan lo ocupo en 3 expediciones, además de que se ocupa en los laberintos, en el abismo, en un montón de cosas. O sea, sí o sí, si van a invertir equipamiento, háganlo en ella. Para la expedición de fuego les recomiendo a Tywin, por lo que les comentaba. Es mejor el romper defensa que el buff de ataque, si tienen que elegir entre esos dos. Si no, sería Rose, y si no tienen ninguno de los dos, pueden utilizar a Crow. Simplemente para que él reciba el daño, no se active ninguna otra mecánica del jefe, y por último puede generar un daño complementario bastante bueno con la S3 cuando la utilice. Así que es una buena opción. Lo mismo, Tamarin, sí o sí, como debuffer, sub DPS, Luluca, y en este caso DPS, pero es más que nada para quitar la postura ofensiva, les recomiendo a Lorina. Por lo que ya le había comentado, ella es la única de las 3 opciones, que sería ella, Luna o Lena, las 3 opciones que ganan presteza con la S1. Lorina va a tener los 6 turnos seguidos, por tanto inmediatamente lo va a sacar de esa postura y ustedes van a poder seguir circulando y no van a correr el riesgo de que el jefe ataque de nuevo y les pueda bajar al tanque. Si utilizan a Lorina, sí o sí el tanque tiene que llevar Aureus, porque recuerden que Tamarin también recibe más daño por ser de otro elemento,
pero no es tanto el daño que va a recibir porque ya es mucho más tanque, o sea, no va a morir rápidamente. Lo orina sí, y si le da mucho aguante, no va a hacer prácticamente nada de daño, entonces no va a complementar bien. Si bien Taiwo lo tengo con un Auris más 30, funciona con más 15. Antes lo tenía así. De hecho, lo más probable es que le cambie uno más 15 y eso lo utiliza en otro personaje, así que no se compliquen por eso. La expedición de planta, yo ocupo este equipo que es bastante accesible. O sea, son dos personajes de 3 estrellas con cambio de especialidad. Sid, que ya la tenía armado, y Roana. Si no, la otra opción de equipo, el tanque Cluri. O sea, podrían utilizar la misma construcción que estoy utilizando yo, ¿ya? Roana también la pueden utilizar como healer secundario, pero no es necesario. Sería Cluri con Lots, el Lots verde, que recuerden que con la S2, con las molas al máximo, da un 100% de presteza. Y sana con la S3, sana todo el equipo, se da un sanar continuo y también da un poco de presteza. Con Alots, que la versión mística, todos sabemos por qué, porque la S2 da 100% de presteza, además del buff de ataque. Idealmente, si lo tienen con el artefacto que cuando utiliza una habilidad no agresiva le reduce un turno, que es exclusivo de los magos, no recuerdo el nombre ahora, sería el ideal. Lots con Magahara es el mejor artefacto que puede utilizar, porque de esa forma toma turnos constantemente. Alots tiene que ser muy tanque, por lo menos unos 1300 de defensa, 1600 de salud, ya, para que pueda aguantar al jefe, porque recuerden que el sanar que van a tener va a ser de Lots y de Cluri, no va a ser demasiado. Y el DPS puede ser, puede ser cualquiera, puede ser Sid, puede ser Landy, puede ser Ervalen, Viken, Ram, puede ser cualquiera de esos DPS. O sea, idealmente uno que también ayuda constantemente a romper la defensa del jefe. En ese caso, Ram, Sid son buenos porque recuerden que el cooldown de la S3 de Cluri es largo. Entonces no pueden depender únicamente de eso. Y en el caso de oscuridad, otras variaciones que he visto es el tanque, Lilias, como les decía, idealmente la habilidad para acá. La quieren por los ataques duales y nada más. Recuerden, no ponerle Aureus por los debuffs de electrocutar, si no va a morir a los 3 turnos de los demás. O sea, van a tomar un turno cada uno y prácticamente ya se va a morir. El healer sí o sí Tamarin. De verdad que no sé qué otra opción sería buena acá por todo lo que ella implica. Si hubiese alguna otra posibilidad, le avisaría lo que se necesite, cualquier cosa, pero sí o sí la recomiendo. Se fijan las mismas estadísticas que antes, 100% de resistencia de efectos, muy importante. De esa forma el cañón nunca le va a aumentar los cooldowns y eso es lo que le da la posibilidad al equipo de hacer daño, si no van a morir rápidamente. Si no tienen a Ceris, ¿qué otro personaje yo recomendaría? Le recomendaría a Churi, pero el de fuego, no la versión mística, no Watcher Churi. ¿Por qué? Porque Churi con un 100% de probabilidad de crítico, con muy buena velocidad, le va a estar constantemente dando presteza al resto del equipo. Por tanto, van a ir ganando turnos fácilmente. ¿Qué artefacto? Podría tener Rosa Jargana o bien Miss Confile si lo tiene. Porque sí o sí le va a ayudar. En ese caso le tendrían que dar efectividad. Recuerden que no lo van a querer como daño, sino que como un complemento. Sería otra opción que podrían utilizar. Como DPS les recomiendo a Landy porque fácilmente va a ganar mucho daño. O a Luluka. El DPS, recuerden, sí o sí, 100% de probabilidad de crítico, unos 200 de velocidad al menos, el resto en daño. Si es Luluka, tienen que invertirle en la efectividad. No es tan difícil darle efectividad a Luluka porque tiene despertar de efectividad y también tiene el equipamiento exclusivo que le da efectividad. Si tiene a Landy, mucho más fácil. Y esos son los equipos que utilizo principalmente en las expediciones. Como les comentaba, hacen un mínimo entre 700, 1 millón y algunos mucho más de 1 millón. O sea, si tomamos como referencia estas estadísticas que tengo que logran esos puntajes, con menos estadísticas van a poder lograr los mínimos. Necesitan hacer un 600.000 para los días que no se hacen mucho las expediciones. Porque en el peor de los casos, y yo lo he hecho, o sea, mando una expedición, nadie entra, lo que hago es simplemente usar mis 3 entradas. Recuerden que la primera es gratis, la segunda les cuesta 9 de salud
y la última les cuesta 5. Por tanto, sería en total, van a estar gastando 14 de salud para poder completar ustedes sus expediciones. Entonces, mucho mejor eso que perderla. ¿Qué pasa si, por ejemplo, si en esa expedición justo les van a dar la gema que necesitan para poder cambiar una estadística que estaban buscando? Entonces, una buena manera de hacerlo. Así que, bueno, cualquier duda me preguntan y ahí les puedo ayudar en lo que vayan necesitando, pero si se fijan, no es tan difícil poder armar equipos buenos. Lo importante es que tengan consistencia, eso es fundamental.